Buenos días, soy Pablo, residente de tercer año de familia en Puerto Real y hoy vamos a hablar del manejo de los opiáceos mayores. Es una presentación un poco larga, la idea es que no dure más de 25 minutos, pero yo creo que va a merecer la pena. La presentación inicialmente estaba orientada a los cuidados paliativos cuando roté por allí, pero también nos sirve para el manejo del dolor en pacientes que lo requieren. Un pequeño índice de las cosas que vamos a hablar hoy, las consideraciones previas que necesitamos para hablar de la instalación de estos tratamientos, algunos conceptos en lo que es el manejo de opiáceos, cuál es la estrategia general de instauración, qué principio activo elegimos, cuáles son las principales reacciones adversas y cómo podemos combatirlas y al final un pequeño caso clínico. Consideraciones previas, pues ¿qué tenemos que preguntar al paciente conforme entra y requiere un tratamiento con opiáceos mayores? Es revisar con qué ha estado y cuál es el grado de afectación de ese dolor. Del mismo modo, no es lo mismo tratar a alguien que ya haya estado en tratamiento previo o haya tenido comportamientos adictivos con sustancias o tenga algún tratamiento psicoactivo prescrito por salud mental, por ejemplo. Del mismo modo, no es lo mismo tratar a un obeso, a un caquético, que a las personas que se encuentran en edades extremas de la vida. El contexto cardiopulmonar y el perfil hepatorenal del paciente son importantes para ajustar estos medicamentos. También tenemos que hablar con el paciente de que los tratamientos, cuando uno tiene un dolor muy importante, no están encauzados a que ese dolor desaparezca, ya que es algo complicado, sino a que si bien vas a tener una pequeña molestia, que ésta te permita tener una calidad de vida aceptable. Iremos viendo cómo la va a ir a este paciente y tener planes B y C en el caso de que la estrategia principal no nos funcione. La vía de acceso de estos fármacos la tenemos que adaptar en función al perfil del paciente. Si hay un paciente que tiene un carcinoma orofaringio, pues a lo mejor en vez de un chupa chup transmucoso de fentanilo está más indicado una instauración por vía nasal. Y también hay que adaptar la posología. Otro apartado que se queda en el tintero que es importante de esta presentación es la necesidad de coadyuvancia con antidepresivo, etcétera, etcétera, que no lo hacemos por motivos de tiempo. Algunos conceptos, dependencia física, son los síntomas que se traducen cuando un paciente ha estado en tratamiento prolongado con opiáceos. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pues los propios del síndrome de abstinencia, que si se desencadenan, ese paciente puede tener unas conductas de comportamiento extremo que son lo que denominamos adicción para conseguir ese principio. La tolerancia es la necesidad de incrementar el tratamiento, la dosis del tratamiento, para obtener el mismo efecto. Y el dolor de fin de dosis es aquel que tenemos que mejorar acortando los espacios o bien aumentando la posología del fármaco. Concepto muy importante es la rotación de opioides y es el ajuste de elección en el caso de que haya un fracaso terapéutico o bien que los efectos adversos superen a los beneficios. Y es que nosotros podemos cambiar un opioide por otro porque la tolerancia entre ellos es parcial, entonces nos permite jugar con uno o con otro. Pasamos entre uno a otro con tablas de conversión que no son homologadas, ¿de acuerdo? Son algo que se ha ido evolucionando con el tiempo y que ahora mismo no está estandarizado. Entonces tenemos que tener un cuidado cuando cambiemos de un opiáceo a otro y esto lo hacemos es reajustando la baja. Cuando calculemos la dosis equianalgésica de ese fármaco, vamos a tener que reducirla un 25 o un 50% de lo que nos haya dado. Ahora lo iremos viendo con algún ejemplo. ¿Cuándo tenemos que empezar estos fármacos? Pues cuando haya un dolor basal mayor de a un EVA de 3, mayor de 3 en torno a 2 o 3 días o que haya crisis con un EVA mayor de 7. ¿Perfiles de este tipo de pacientes? Pues un posoperatorio de una cirugía importante, una lesión traumática grave o, por ejemplo, los dolores oncológicos. Tenemos que diferenciar dos tipos de dolores, el dolor basal y el dolor irruptivo. El basal es el que tú tienes todo el rato y el irruptivo es el que se te desencadena en un momento concreto. No se considera que hay dolor irruptivo si no has tratado el dolor basal, eso es importante. El dolor basal se trata con comprimidos de liberación retardada que intentamos iniciarlos a la menor dosis posible o bien ajustándolo a la dosis equianalgésica reducida a un 25-50% como hemos dicho.
El dolor eruptivo se calcula que es en torno a un sexto o un décimo de la dosis del fármaco basal que estamos administrando, y eso es a modo de rescate. Y como hemos dicho, se pueden realizar los rescates con cualquier tipo de opiáceo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Un EVA menor de 3 o igual a 3, y en torno a 3-4 rescates al día los podemos considerar como algo aceptable. Es decir, tenemos por un lado los fármacos que nos controlan el dolor de base y otros que nos controlan el dolor de rescate. Bien, vamos bien. ¿Cómo incrementamos estos fármacos si lo necesitamos? Pues en función al número de dosis de rescate que hemos necesitado el día o los días anterior. Y si lo anterior no es posible, porque se les haya olvidado apuntarlo o lo que sea, incrementamos la dosis total un 33% de lo que ese paciente esté tomando previamente de su analgesia basal. ¿Y cuánto lo podemos incrementar? Pues si recordamos, los opiáceos no tienen techo terapéutico, entonces lo podemos incrementar lo que queramos hasta la aparición de RAMS, es decir, balance riesgo-beneficio. Si apareciesen esos RAMS, los tratamos o bien rotamos de opioide. Estos son los principios activos de los que vamos a hablar, son 7, y nos vamos a centrar sobre todo en la morfina y en el fentanilo por ser los más utilizados. El resto lo vamos a mencionar por encima y comentar cosas brevemente. La morfina es nuestro opioide mayor de referencia. También tiene sus indicaciones en el caso de disnea o diarrea. 2 presentaciones, como hemos dicho, una para el dolor basal y otra para el rescate. Si tuviéramos que iniciar en el caso del dolor basal, pues a la menor dosis posible, y si no, imaginemos que este paciente viene a lo mejor de oxicodona naloxona. Cuando lo rotamos, cuando hemos calculado esa dosis equianalgésica, la reducimos a un 25-50% e iremos escalando en función de lo que nos vaya permitiendo los síntomas del paciente. Lo que estamos diciendo, lo vamos a ver luego en un ejemplo, pero para ir haciendo ya ese ejercicio mental, la dosis de morfina rápida, es decir, del Sebredor, necesitada para controlar el dolor en un día dividido entre 2, va a ser el equivalente a la dosis de morfina lenta cada 12 horas que vamos a necesitar para cubrir el dolor de ese paciente. Y este esquema lo podemos repetir cada 72 horas hasta conseguir el objetivo. El fentanilo tiene indicación cuando hay intolerancia oral, porque lo podemos poner entre otros en parche, y también cuando el dolor es irruptivo, es clásico. El Sebredol está muy bien, pero no tiene un pico de efecto tan rápido como es el fentanilo, entonces es una opción muy interesante en este tipo de pacientes. También tiene su indicación en estreñimiento u oclusión intestinal, insuficiencia renal o polifarmacia. Los parches, que lo sepáis que hay una indicación off-label, es decir, que no está catalogada como ese uso, que son los parches. Imaginaos que dices que le sienta muy mal opiáceo y tú no te queda otra que se lo tienes que poner, pues el parche más chico que haya lo divides en diagonal, y eso se estima que sirve para el cálculo del 50% de esa dosis. ¿Cómo ponemos, fijaos, un esquema para poner el fentanilo transmucoso? Pues es bastante sencillo. Tú tienes la presentación de 200 microgramos. Muy bien, el paciente te viene con un dolor eruptivo. Le das su chupachup, que no es un chupachup, sino eso lo tiene que frotar por la boca. ¿Se le acalma con 200 microgramos? No. 30 minutos y le damos otra dosis. ¿Se le ha calmado? No. Otros 30 minutos. Van 3 dosis. ¿Se le ha calmado? Muy bien. Pues 200 más 200 más 200, la dosis de rescate que necesite ese paciente por cada pico irruptivo va a ser de 600 microgramos. Y esto se puede repetir para el reajuste de la dosis analgésica. La oxicodona naloxona está indicado en el dolor neuropático mixto y tiene su forma de rescate y su forma basal. Que sepamos que nunca tenemos que depasar los 80 miligramos de naloxona, porque la naloxona, como bien sabéis, es un antagonista opiáceo, es su antídoto. Si nos pasamos de esa dosis, podemos meter al paciente en síndrome de abstinencia y, de hecho, retirar ese efecto beneficioso que queremos para cubrir el dolor del paciente. La buprenorfina tiene su indicación para polimedicados, insuficiencia hepática y renal o cuando la vía oral está comprometida. La hidromorfona igualmente en el caso de polifarmacia, en caso de insomnio, y es antitusígeno a dosis bajas. El tapentadol lo habréis visto muchas veces que lo ponen en urgencias por los dolores de lumbares y tal, y es porque sirven para cubrir el dolor de carácter neuropático o mixto, y también tiene un perfil de seguridad bastante aceptable para las interacciones medicamentosas. También tiene su indicación en la depresión.
Y la metadona es el último opiáceo que vemos de los principios activos y está indicado en el dolor neuropático que no ha tenido respuesta a oxicodona. Aunque esto es un fármaco reservado a expertos, es interesante, yo no sabía por qué se utilizaba la metadona, y es que cuando hay una persona que está en deshabituación, clásicamente se utiliza para deshabituar a los enganchados a la heroína, y es que este fármaco ceba los receptores de los que se filia la heroína. Entonces, le evita, al menos le palia el síndrome de abstinencia, pero no tiene ese pico euforizante. Entonces, le quita el mono y le permite tener una vida más estable porque no tienes esos picos, esos altibajos emocionales. Como dato anecdótico, saber que no se debe de sobrepasar los 120 miligramos por día. Manejo de RAMS de los efectos adversos y de la profilaxis, pues quedaos con esta frase, que la mano que prescribe el opioide debe hacerlo también del laxante y del antiemético, porque estriñe y también produce náuseas. También saber, por ejemplo, en un postoperatorio inmediato de una cirugía abdominal no le podemos cascar un opiáceo inmediatamente porque a lo mejor le hacemos un hilio paralítico al paciente. La sedación y la depresión respiratoria son más infrecuentes porque si alguien tiene un dolor muy importante es difícil que esa persona se quede dormida. El propio dolor ya le activa. Pero es verdad que puede haber un deterioro cognitivo de dejarlo más tontorrón para que nos entendamos. Del mismo modo, la dependencia y la adicción a largo plazo están descritos. Hay que intentar que estos pacientes, en la medida de lo que posible, no prescribir un tratamiento crónico con estos fármacos. Y es poco frecuente del mismo modo, pero se ha descrito la neurotoxicidad en forma de síndrome serotoninérgico. Pequeño caso clínico. Tenemos a un hombre de 65 años con sus factores, dígamelo. No, como yo, 65. Entonces 63. De 63 años, que es hipertenso, fumador y tiene un adenocarcinoma en estadio 3, con un dolor costal muy intenso de un EVA 7/10 y tienes de 6 a 7 exacerbaciones al día con un EVA de 10/10. Es el dolor más intenso que ha tenido ese hombre en su día. ¿Vale? Nuestro opioide de referencia es la morfina, muy bien, y tenemos que controlar dos factores aquí. Es el dolor basal, buena Fátima, es el dolor basal y el dolor irruptivo. Pues nada, lo que hemos dicho del dolor basal, vamos a empezar con lo mínimo que gaste este paciente, a ver cómo funciona y le dejamos sus rescates de Sebredor a ver cuánto rescate necesita. Pues muy bien, aquí lo tenemos, le iniciamos su morfina lenta a 5 miligramos cada 12 horas. Sus rescates de morfina y los sobres, como he dicho, la mano que prescribe el opioide lo hace también del antiemético y del laxante para evitar estreñimiento. Pasan esas 72 horas para ver cómo le ha sentado y el dolor le ha bajado un poco. Está con un EVA de 6 a 10, pero sigue teniendo 5 exacerbaciones con un 8/10 que no termina de controlar con el rescate. Muy bien, vamos a hacer el cálculo. Tenemos 5 y 5 de morfina lenta. Y del Sebredol hemos utilizado 5, que son 50 miligramos al día. Esos 50 miligramos al día, sumado a los 10 que ya teníamos, son 60 miligramos en total. Bien, entre dos, que ese paciente necesita 30 y 30 miligramos al día. 30 miligramos por la mañana y 30 miligramos por la noche para el control del dolor. Y le seguimos dejando sus rescates de Sebredol. ¿Hemos entendido el cálculo? Sí, lo que pasa es que va a seguir con dolor. Claro, va a seguir con dolor, pero bueno, la idea es ir ajustándoselo cada 72 horas. En el hipotético caso, aquí hemos puesto de que ya el dolor lo va teniendo más mejorado, que ya solo necesita 2 rescates, y con un EVA de 3/4, bueno, parece algo más o menos aceptable. Pero bueno, nosotros nos hemos ido a otro centro de salud, hemos estado estudiando la OPE y volvemos después de 3 meses y el paciente pues se nos ha ido de las manos. El hombre presenta una evolución a estadio 4 con un derrame paraneoplásico y una descompensación del dolor de base que tenía. Y ahora el dolor ya no es un dolor sordo que sin más, es un dolor ahí neuropático mixto que le coge el costado. Pues parece ser que la morfina no es el más indicado en este momento porque tiene un dolor neuropático. Pues vamos a hacer rotación de opiáceos, porque la rotación es lo que está indicado cuando el perfil del opiáceo no cumple el perfil que necesitamos para ese paciente o hay un exceso de efectos adversos. Vamos a pasar a oxicodona naloxona, sabiendo que estas son las presentaciones.
Y bien recordamos que como la tolerancia entre los opiáceos es parcial, le podemos seguir dejando como rescate el Sebredol, aunque también de la oxicodona tiene su presentación de liberación rápida. Esta es una tablita de conversión de opiáceos, entonces nosotros cogemos y vamos, aquí está la morfina oral, la que tenemos, la dosis de 24 horas es 30 más 30, 60, y vamos a la oxicodona oral. ¡Pum! La dosis equianalgésica es 30, pero recordamos que cuando rotamos de opiáceo tenemos que ajustarlo a un 25-50% menos. Pues nada, vamos a ajustarlo un 25%. 20 miligramos de oxicodona que necesitamos. 20 miligramos de oxicodona naloxona que vamos a necesitar a priori para este paciente. Se lo hemos convertido, se lo hemos ajustado y este es el plan que tenemos ahora mismo con nuestro paciente. Le hemos puesto la oxicodona y la naloxona, sus rescates con Sebredol, y aquí hablamos un poquito de los coadyuvantes. Una pregabalina para ese dolor neuropático mixto a 50 miligramos cada 24 horas repartido en 2 dosis y aumentarlo en la semana siguiente parece una buena estrategia. Del mismo modo, antiinflamatorios en forma de naproxeno o de deflazacor con su protector de estómago parecen que están bien indicados para bajar la inflamación, mantener el laxante y el antiemético y realizar la derivación correspondiente a cuidados paliativos. Y hemos terminado prácticamente. Los puntos clave de esta presentación. Antes de prescribir un opioide, tenemos que revisar el analgésico previo, de dónde viene este paciente. Antes de iniciar, establecer unas metas razonables, pactar cuáles son los objetivos del tratamiento y tener un plan B o C. Las referencias para nosotros son la morfina, la dosis analgésica mínima, la vía oral y la reevaluación constante. Del mismo modo, considerar coadyuvantes y vigilar los efectos adversos y su profilaxis. Si tuviéramos que disminuir el tratamiento, por ejemplo, en un posoperatorio, vamos a hacer una escalación progresiva para evitar el síndrome de abstinencia. Y como decimos, el manejo del dolor es complejo. Aparte de los opiáceos, hay otras terapias que no hablamos en esta presentación, pero que también son importantes. Y nada, y esto es todo. Muy bien.